Hola, hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de resultados de aprendizajes. Es mucho lo que se ha dicho acerca de resultados de aprendizaje, sin embargo, cuando intentamos construir uno, sí que tenemos problemas, ¿cierto? Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de hacer un resultado de aprendizaje para el área de matemáticas, a ver cómo nos va. Bienvenidos. Bueno, como lo prometimos, vamos a hablar de resultados de aprendizajes, un caso particular para el área de matemáticas. Muchos de nosotros hemos sido formados en un modelo de enseñanza centrado en el contenido. Por ejemplo, yo he sido formado en ese modelo. Pero muchos expertos consideran que en la actualidad se hace necesario evaluar ese modelo. Esto como producto de las transformaciones sociales, el avance de las tecnologías, los estilos de aprendizaje, las necesidades y requerimientos de las nuevas generaciones. Es por eso que se nos propone pasarnos para un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, donde el protagonista del proceso formativo es el estudiante. En ese sentido, los resultados de aprendizaje surgen de la alta demanda de la educación de pasar de un modelo centrado en contenidos a un modelo centrado en el aprendizaje. Además, porque es necesario que el aprendizaje significativo sea para toda la vida. Bueno, pero ¿y qué son los resultados de aprendizaje? Bueno, como la frase lo indica, los resultados de aprendizaje son el resultado del proceso de aprendizaje. En la literatura van a encontrar una variedad de definiciones, pero que aquí en este video vamos a presentar solo dos. La primera, de Vida Bingham, 1999, en la que nos dice que los resultados de aprendizaje son una descripción explícita acerca de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer como producto del aprendizaje. Y las que nos presenta el Ministerio de Educación Nacional en su decreto 1330, donde los resultados de aprendizaje son concebidos como declaraciones expresas de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer y demostrar después de culminar el programa académico. Es importante tener presente que los resultados de aprendizaje deben ser específicos, explícitos, medibles u observables. A continuación vamos a presentar una serie de aspectos que vamos a tener en cuenta para no confundir resultados de aprendizaje con objetivos, intenciones de enseñanza o competencias. La primera es que los resultados de aprendizaje se centran más en lo que el estudiante ha aprendido y no solamente en el contenido que se le ha enseñado. Además, que los resultados de aprendizaje se centran en lo que el estudiante puede demostrar al término de una actividad o experiencia de aprendizaje. Los expertos sugieren que los resultados de aprendizaje deben tener al menos los siguientes elementos. La acción que debe responder a la pregunta ¿qué debe realizar el estudiante? Esa acción debe estar acompañado por un verbo que se sugiere que sea en tiempo presente. El contenido, que muchos autores lo denominan objeto o complemento del verbo, debe responder a la pregunta ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes se deben tener en cuenta para desarrollar la acción? Y finalmente el contexto, que responde a en qué contexto se va a desarrollar esa acción. Los autores también recomiendan evitar verbos como conocer, comprender, saber, identificar, ya que en estos la acción que debe realizar el estudiante no queda muy clara. Además, que se pueden presentar como intenciones de enseñanza. Para no caer en ambigüedades ni confundir resultados de aprendizaje con objetivos, intenciones de enseñanza o competencia, los autores recomiendan la taxonomía de Bloom mejorada, la cual sugiere acciones que pasan de niveles de pensamiento de orden inferior a niveles de pensamiento de orden superior. En ese sentido, encontramos acciones como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, siendo las primeras habilidades de pensamiento de orden inferior y las últimas habilidades de pensamiento de orden superior. En ese sentido, son habilidades de pensamiento de orden inferior: reconocer, listar, describir, identificar, dominar, localizar, encontrar. Y encontramos en el segundo nivel interpretar, reunir, inferir, clasificar, explicar, ejemplificar. En el tercer nivel, que corresponde a aplicar, implementar, desempeñar, usar, ejecutar. Comparar, organizar, encontrar y estructurar en el nivel de analizar. Luego encontramos revisar, juzgar, probar, detectar y finalmente en el nivel de crear vamos a encontrar diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar.
¿Cuáles son las dificultades que desde el área de matemática podemos percibir en el uso de la taxonomía de Bloom? Que existen habilidades de pensamiento en matemáticas que ya están plenamente definidas y que no las encontramos en la taxonomía de Bloom, como lo son resolver problemas, modelar, razonar, analizar y ejercitar procedimientos y comunicar. Sin embargo, la taxonomía de Bloom no es una camisa de fuerza. Es importante que utilicemos acciones que pueden estar dentro de las que acabamos de definir, pero que puedan ser medibles y observables y que se presenten de manera clara, explícita y específica. Un ejemplo de resultado de aprendizaje para el cálculo diferencial podría ser: resuelve problemas de optimización que involucran el uso de la derivada para funciones de una variable. Aquí vemos que resuelve problemas es la acción, el contenido es la derivada y el contexto es en funciones de una variable. Es importante tener presente que no solo la vida cotidiana y las otras ciencias se presentan como contexto, también las matemáticas mismas se constituyen en contextos para la construcción de resultados de aprendizaje. Un ejemplo de resultado de aprendizaje para el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias podría ser: modela situaciones concretas o idealizadas utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. La acción es modelar, el contenido son las ecuaciones diferenciales de primer orden y el contexto, situaciones concretas o idealizadas. Un ejemplo para el curso de cálculo integral podría ser: justifica el procedimiento utilizado para calcular el área encerrada por la gráfica de dos funciones de una variable, en donde la acción es justificar, el contenido es el procedimiento utilizado para resolver problemas y el contexto es el área encerrada por la gráfica de dos funciones de una variable. Bueno, ya sabemos construir resultados de aprendizaje, o por lo menos ya tenemos un punto de partida para construir resultados de aprendizaje. Ahora surge la pregunta: ¿y cómo llevamos esto al aula de clases? Es importante contar con un modelo de planeación que se ajuste a un modelo centrado en el aprendizaje. Y en ese sentido, Backward Design o diseño inverso se constituye en una herramienta importante para este propósito. ¿Qué debemos tener en cuenta para este modelo de planeación? Primero, que ya no se parte de los contenidos, sino que partimos del resultado de aprendizaje o de los aprendizajes esperados. Entonces, lo primero que debemos hacer es construir el aprendizaje esperado o el resultado de aprendizaje, que es lo que acabamos de hacer. El siguiente paso es determinar cuáles son las evidencias aceptables, es decir, con qué tareas evaluativas vamos nosotros a medir o a evaluar ese resultado de aprendizaje o que se cumplió el resultado de aprendizaje. Y finalmente vamos a elaborar el plan de experiencias de aprendizaje, es decir, cuáles son esas actividades con las cuales el estudiante va a adquirir el aprendizaje que hemos propuesto. Los invito entonces a investigar un poco acerca de Backward Design o el diseño inverso para la planeación. Tengan en cuenta que el diseño inverso es un modelo para la planeación que parte de los resultados de aprendizaje, luego se construyen las estrategias de evaluación y finalmente las experiencias de aprendizaje. Pero que para ejecutar en el aula de clase primero se desarrollan las experiencias de aprendizaje, luego se implementan las actividades evaluativas y posteriormente se miden los resultados de aprendizaje. ¿Ven? Por eso le llamamos diseño inverso. Ahora, ¿qué sugerimos? Humildemente presentamos algunas estrategias o actividades que pueden utilizar en el aula de clase cuando se estén diseñando actividades evaluativas. Por ejemplo, preguntar por el procedimiento adecuado, el análisis de un procedimiento, analizar un procedimiento ya ejecutado para resolver un problema, analizar la solución de un problema, resolver un problema, trabajar en equipo, etcétera, ¿no? ¿Qué evidencias de aprendizaje pueden ser aceptables? Por ejemplo, taller, quiz, presentación, exposición, proyectos, problemas, videos, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las experiencias de aprendizaje que nosotros estamos sugiriendo? Bueno, ustedes saben que existen muchas experiencias de aprendizaje basadas en las pedagogías activas, como lo son el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, las experiencias de clases magistrales, como son las conferencias, está el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, en fin, un sinnúmero de estrategias que están centradas en el aprendizaje. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes acerca de resultados de aprendizaje
una experiencia para el área de matemáticas. Espero que haya sido de su agrado.